esta mañana de jueves me enlazo con Humberto Vergara, nuestro coach de finanzas, que nos tiene preparada información que estoy segura que en esta época le va a interesar. Humberto, muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día, Jen. También saludándote con mucho gusto. Muchas gracias, Humberto. Siempre nos platicas del tema de las finanzas, del desarrollo, de la productividad, el desarrollo empresarial y también hoy en día pues ha sido con todo este tema de la pandemia muy útil hablar a través de una pantalla y a lo mejor enfocarnos en algún tema que será como la oratoria, Humberto. Hablar en público se ha vuelto también más constante, hablar a través de las redes sociales, que ya es muy común. Pero quiero ahondar contigo en este tema exactamente qué es la oratoria. Y de verdad sí estamos hablando de la oratoria al hacer todo esto. Así es, Jen. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia. En otro orden de ideas, es también un género literario formado por el discurso, la arenga, la disertación, el sermón, hablando en términos religiosos, la conferencia, cuando hablamos de temas académicos, entre otras formas de comunicación oral. La oratoria es el arte o técnica y especialmente de decir, pero sobre todo de saber decir. Se refiere a poder expresar en el momento justo y de la forma correcta el mensaje que queremos transmitir. Sí, para qué nos puede servir la oratoria? La oratoria puede ser una poderosa herramienta que se utiliza en propósitos de ventas, de negocios, pero también de propósitos muy importantes como la motivación, la influencia, la persuasión, la información, la educación, las ventas o incluso el entretenimiento. Oratoria y entretenimiento se preguntarán, por ejemplo, cuando alguien dice unas palabras en una fiesta, en una celebración, o en esta forma tan popularizada recientemente en el mundo hispano, conocida con stand-up, con más tradición en Estados Unidos y otros países, pero con antecedentes anteriores con los comediantes, incluso de siglos, con el teatro, que al final es una serie de mensajes orales o de parlamentos articulados entre diferentes personajes o actores. Y bien lo has comentado, pues la oratoria tiene un sinfín de ventajas, pero también lo usamos mucho hoy en día en las redes sociales. Siempre estamos hablando, quizás se ha vuelto ya algo, además de constante, algo que ya es hasta necesario, Humberto. ¿Esto lo podríamos definir también como oratoria? Totalmente, son exactamente temas que podemos considerar como oratoria porque en muchas ocasiones pues vamos articulando una serie de mensajes, una serie de ideas que de alguna manera son discursos entendidos como una unidad de comunicación consistente en ideas, en argumentos, en respuestas, en razonamientos y prácticamente al hablar de oratoria estamos hablando a la capacidad y a la posibilidad de comunicarnos mediante la palabra oral. Incluso tenemos esa necesidad de estructurar nuestros mensajes de forma telefónica, a través de un corto clip en las diferentes redes sociales o en formas más elaboradas como en una entrevista, en una venta o en una conferencia. Y Humberto, ¿un orador nace o se hace? Un orador es un gran debate que se ha establecido en los últimos años. De alguna manera, todos somos oradores al ser personas que tienen la capacidad de comunicarse a través del lenguaje. No necesariamente necesitamos estar en un salón, dar una conferencia o dar un discurso, pero de alguna forma siempre estamos expresando algún tipo de discurso. Entonces, pues es muy importante entender que es una técnica, es una herramienta muy poderosa que no nacemos con ella, no amanece un día o no nos presentamos frente a una cámara o nuestro dispositivo electrónico para grabar un video y lo hacemos bien. Incluso personas con muchas habilidades probablemente se encuentren en problemas. Entonces es muy importante el aprendizaje, el entrenamiento y la práctica.
como todo entrenamiento, necesita de mucha constancia y de mucha práctica. En otro momento, sin duda, será grato hablar de cómo utilizamos esta herramienta en los negocios o en las ventas, Jen. Totalmente de acuerdo, Humberto. Ahorita me hiciste recordar, en la primaria llevé clases de oratoria por muchos años y sin duda creo que es una manera de implementar nuestra capacidad para poder ser más expresivos, hacerlo de mejor manera, que nos sirva para las ventas, en el mundo empresarial, entre muchas otras cosas. Humberto, muchísimas gracias. Siempre un gusto platicar contigo y que nos aconsejes acerca de este gran mundo financiero, empresarial y de otras cosas más que nos van a funcionar. Que tengas excelente jueves. Excelente jueves, Jen. Muchas gracias, Humberto. Continuamos nosotros con información.